Mucho gusto. Mucho gusto. It's very good to see you. I'm very happy to be with you. Thank you. I'll leave. Buenos días. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y a la excelentísima señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Good morning. We welcome Mr. Andrés Manuel López Obrador, President of the United Mexican States, and Ms. Kamala Harris, Vice President of the United States of America. A continuación, con el presidente de México y la vicepresidenta de Estados Unidos como testigos de honor, se firmará el memorándum de entendimiento con respecto a la cooperación internacional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos y la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional. This will be followed by the signing of the Memorandum of Understanding on International Cooperation between the Mexican Ministry of Foreign Affairs and the United States Agency for International Development, with the President of Mexico and the Vice President of the United States as witnesses of honor. De esta manera finaliza esta ceremonia. Que tengan todos muy buenos días. This concludes the ceremony. We wish you all a very good morning. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar, Morena va a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu campo y tu bandera florecer, la luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Que tu paso va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. ¿Cuál es tu nombre? Jaime Chacón. ¿Qué partido perteneces? ¿Mande? ¿Qué partido perteneces? Pues a Chile ahí llegaron, nos hablaron. ¿Qué partido andabas? ¿Mande? ¿Qué partido andabas? Morena creo que era. Nada más dijeron que ahí los pegáramos. Morena creo que era. Sí. ¿Mande? Morena. ¿Qué nombre? ¿Nombre? Alberto Lozano, ¿Partido? Moreno, Organización Unida Cuidar lo que hacemos. Paulino García, ¿Partido? Moreno. ¿Tu nombre, muchacho? Marberén, ¿Ande? Marberén, ¿Qué partido? Morena. Ah. ¿Nombre? Luis Ángel Moreno. Más fuerte. Luis Ángel Moreno, Morena. José Jiménez Castillo, ¿Qué partido perteneces? Moreno, ¿Tu nombre? Homero. ¿Mande? Homero, ¿Qué partido perteneces? Moreno. ¿Tu nombre? Kevin Ricardo. ¿Nombre? Kevin Ricardo, ¿Qué partido perteneces? Moreno.
Daniel Franco. ¿Qué partido perteneces? Enseñar el arma. ¿Puede enseñar el arma que trae? Este es el arma que traía el señor que pertenece al partido de Morena. Vino a amedrentar aquí a la gente. El señor está aquí adentro. Ahí está Aide. Para que lo vean y lo conozcan quién es. Este es el señor que venía armado. Ahí está Aide. En la mañana, la senadora Lili Telles tuvo una gran idea para ayudar al pueblo de México. Con ese $500,000 de pesos del que dispone en asesores, en equipo, en su propio salario, pues para eso, para trabajar como legisladora por el pueblo de México. Y decidió presentar una iniciativa fundamental, importante, definitoria para el bienestar y para el futuro de este país. Esa iniciativa consiste en que Abraham Mendieta abandone México, se vaya del país. Algo sorprendente, porque su único argumento para pedirme a mí, utilizando la máxima tribuna, el Senado de la República, que abandone este país, es que soy extranjero. Y los extranjeros no podemos, dice Lili Telles, opinar sobre la vida pública nacional. Reitero que es algo sorprendente porque en 2018, cuando Lili Telles era candidata de Morena, ella misma retuiteaba gran mayoría de mis publicaciones y mensajes. E incluso poquito después, en 2019, se tomó una foto aquí con mi tatuaje. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos después de varios meses, varios tiempo ya. De verdad es impresionante. Esas imágenes que vieron ustedes es el resumen que implica lo que se vive en México, ¿no? Y más allá de que se lleva a cabo un acto electoral, siempre vale la pena que nosotros profundicemos un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo y de qué manera se teje y se articula todo este fenómeno, ¿no? Donde se concientiza a la gente y se le hace creer que ese voto va a ser decisivo para que tú elijas a los representantes que habrán en tu nombre tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Para llevar a los cambios que supuestamente representan una mejora para una sociedad. El hecho es que México, por más que queramos ocultarlo, sigue siendo un país sometido a los designios de Estados Unidos. La visita de Kamala Harris no es otra cosa más que imponer la agenda migratoria. Con un discurso quizá un poco más suave, habrá de llevar a cabo pues el papel del tercer país seguro, México. Por cualquier contexto que ustedes quieran verlo y más allá de las argumentaciones que van a ver en todas las fuentes, el hecho es que siempre sucede lo mismo. Y por otro lado, aquellas personas que se jactan y se presumen de ser parte aparentemente de una transformación, siguen asumiendo los mismos vicios, las mismas estrategias de lo que en teoría se critica, porque lo que hoy representa el gobierno no es otra cosa que la pudredumbre de los otros partidos, es decir, lo reciclable. Y ustedes quizá vieron el video de un tipo español que está en México y que nadie ha podido describir qué demonios hace. Esto se los vengo explicando desde que se constituyó aquel fenómeno político en España llamado Podemos. Así que todos estos residuos que reacomodan este grupo de personajes que la mayoría han egresado de la Universidad Complutense de España y que se han colado en gobiernos vulnerables como Bolivia, Ecuador, Argentina, México, Venezuela, pues juegan un papel, nada más que para pena de ellos es decepcionante su capacidad en temas de ciencias políticas. Y es que los resultados, más allá de que te hagas llamar oposición o te hagas llamar obradorista, nos deja ver que México es un país sumamente dividido y que lugares como Michoacán específicamente, pues yo creo que el área de Apatzingán, el área donde vive Hipólito Mora, pues es una área que no está precisamente en manos de un gobierno local, ni mucho menos un gobierno estatal, ni mucho menos de un gobierno federal. Está en manos del crimen organizado. Y es que el crimen organizado en México juega un papel sumamente determinante. Tan así es que dentro de las contiendas electorales que han existido en México, las más obvias, con mayor influencia de los grupos delincuenciales, ha sido esta contienda electoral. ¿A cuántas personas se intimidaron? ¿Cuántas personas dejaron de votar? Y déjenme mostrarles algo porque yo creo que bien vale la pena que pongamos atención. Partamos por algunos escenarios que se vivieron en la contienda electoral. ¿Qué opinan ustedes de eso?
arrojan cabezas humanas en casillas electorales en Tijuana. ¿Quién lo hace? Es el mismo sistema. Así que saludo a toda la gente que va arribando en este momento. Vamos a analizar, vamos a profundizar un poquito, vamos a divertirnos el día de hoy, porque quiero darle continuidad ya a programas. A mí me enferma de verdad toda la sarta de parásitos, de mediocres, toda la sarta de bufones, tanto de un lado que de otro, que hablan de la situación que se vive en México y están totalmente enajenados, ¿no? Fuera del contexto. Miren, pongan mucha atención en esto. Dentro de los escenarios que se vivieron en la contienda electoral, es este que se suscitó en Tijuana, ¿no? Saludo a mi hermano Efren, a Mayola Díaz, a Alfredo Rodríguez, a Pilar Rivera, a toda la gente que va arribando. Ojalá nos ayuden a compartir, vamos a divertirnos un poquito, vamos a ver cómo reacciona la gente, vamos a recordar si es que les interesa tener un contexto más amplio de lo que se suscita alrededor. Ojalá me ayuden a compartir, les voy a agradecer mucho. Un saludo muy especial a todos los que van arribando el día de hoy a este análisis que vamos a hacer. Dice que ese incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, el día de la votación, y unos 40 minutos después, en otra calle, otra persona lanzó restos humanos dentro de 2 bolsas a unos 100 metros de la distancia de la otra mesa de votación. Ya pasado el mediodía, otro suceso similar ocurrió en la colonia Mariano Matamoros, cuando se lanzó otra cabeza humana. En Mexicali, otra de las ciudades más importantes de la región, también se registraron varios incidentes. Eso es México. Por más que nosotros queramos ocultarlo. Pero ¿saben cuál fue lo más maravilloso de la contienda electoral? Más allá de los puestos que pudo haber acumulado el PAN, el PRI, el PRD o la Alianza, que me importa verdaderamente un comino. Más allá de las estupideces de los estados que hubiese ganado Morena. ¿Saben cuál fue lo más maravilloso de esta contienda electoral? Y que hace falta que nosotros como mexicanos aprendamos un poquito de ellos. Por eso me siento orgulloso de los pueblos indígenas de Michoacán. Esto se llama dignidad. Esto se llama esencia de una sociedad. Esa suspensión de esas 89 o 92 casillas en más de 20 pueblos originarios de Michoacán nos deja ver lo que significa la dignidad, el valor, porque pareciera que nada más el grupo de indígenas de estos pueblos, de esta región purépecha, se han enterado que los partidos políticos son exactamente la misma porquería. Y nosotros que nos jactamos de supuestamente tener más acceso a la educación, mejores visiones o alternativas, pareciera que actuamos, señores, con un desgaste intelectual que el nivel en el que nos colocaríamos sería, yo creo, el 2º grado de primaria. Pero para los pueblos originarios de Michoacán, para esos pueblos indígenas, mandaron al demonio, señores, la votación. Y dijeron, ¿sabes qué? No se van a instalar estas casillas. Y pueblos como San Francisco Pichátaro, por ejemplo, Santa Fe La Laguna, Nahuatzen, Michoacán, Arantepacua, Santa María Sebina, Camachoén, San Benito Palermo, San Felipe de los Herreros, Cherán, Santa Cruz Tanaco, Nurio, Uripicho, San Ángel, Surmucapio, Ocumicho, La Cantera, Donacio Ojeda, Sirahuén, Janitzio. Eso se llama ejemplo de dignidad. Eso fue lo mejor que se pudo suscitar en esta contienda electoral. Lo mejor. Y quizá muy pocos medios resaltan ese acontecimiento. Repito, ellos no permitieron la instalación, no sé si 89 o 92 casillas. El hecho es que no permitieron que se votase por ninguno de los productos políticos que se estaban ofertando, tanto a nivel local, estatal como federal. Y eso, en resumen, se sintetiza que se llama dignidad. Ese es el verdadero México. Ese es el parámetro en el que nosotros nos tendríamos que inspirar. Es ese ejemplo de dignidad. Olvídense de las pendejadas, de los resultados obtenidos. El hecho de que se hayan unido estos pueblos y hayan optado por una decisión tan coherente, tan llena de nacionalismo, tan llena de dignidad, pero sobre todo tan llena de rabia, que están hartos de que solamente los partidos políticos les cambian los personajes, pero al final de cuentas la función es exactamente la misma: llegar al poder, corromper, enriquecerse en periodos tan cortos que es imposible que hasta el propio narco se pueda igualar a ellos de lo rápido que se enriquecen.
Y estos pueblos, como lo hizo Cherán en su momento, y como lo siguió Nahuatzin, Michoacán, lo siguió Arantepacua, Sevina y tantos pueblos, nos dejan ver el México de dignidad. No la sarta de tontos que nos imaginamos, que por andar en las redes sociales, que opinamos, sugerimos. A ver, esas estupideces, las redes sociales no votan. Olvídense de eso. Es esa gente la que realmente puede transformar México. Y es esa gente la que no le estamos dando importancia absolutamente nada. Y a mí no me pueden hablar nadie de los pueblos originarios de Michoacán, porque los conozco, señores, desde el primer momento que se gestó en Cherán, Michoacán. Y le enseñaron a la sociedad que es uno de los municipios más seguros que existen en toda la República Mexicana. ¿Y saben por qué? Porque no le apuestan a los partidos políticos, porque le apuestan a gobiernos comunales, porque le apuestan a guardias comunales. Y dicho de otra manera, porque administran sus propios recursos. Esto fue lo mejor que pudo haber pasado, señores, en una contienda electoral. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes ven este tipo de reuniones? Analicen por un minuto y quiero que sean críticos. Olvídense de las preferencias políticas que a final de cuentas les digo a todos están equivocados. Aún incluyendo a aquellos que se identifican por una transformación. Es la peor basofia que pudo haber llegado a México. ¿Y saben por qué? Porque a la par de todo eso, hay mucha gente que diariamente los está conectando a un surrealismo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero ellos ganan y ustedes no ganan. Esa es la gran diferencia. Ellos les ganan por sostener esa retórica, esa conversación. Y ustedes, subsecuentemente, se dejan influir de tal manera que les hacen creer que ustedes son parte de algo cuando ni siquiera los toman en cuenta. Yo vi este video y me llamó mucho la atención, porque es tan similar a lo que se ha suscitado, señores, en gobiernos como cuando se dio la estructura del gobierno comunista en China. En la misma estructura que gestó Lenin, cuando en aquella revolución rusa en 1917 daba cabida a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La misma estupidez que hizo Hugo Chávez en 1999 cuando arribó al poder. Las mismas pendejadas que quisieron hacer los Kirchner en Argentina. Las mismas estupideces que quiso hacer Rafael Correa en Ecuador. Las mismas idioteces que en Bolivia Evo Morales partía, ¿no? Por grupos, por ese adoctrinamiento. Escuchen las estupideces y ustedes mismos como mexicanos provóquense un vómito del nivel al que llega la sociedad o ciertos sectores. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar, Morena va a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu campo y tu bandera florecer, la luz de un nuevo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión Morena vencerá. Y ahora díganme qué opinan ustedes de estos escenarios. Díganme qué es lo que se ve. No, pero ¿qué opinas tú, Francisco Lira? ¿Qué opinas cuando convocan a un grupo de personas? Te aseguro que el 80% son personas inocentes, que imaginan que México está viviendo un cambio y que ellos son los protagonistas. Pero el resto, ese 10%, a ver, hay una remuneración para repetir ese discurso, y por consecuencia esos individuos se alimentan de sostener un convencimiento a otro grupo de personas. ¿Por qué crees que existe una sarta de pendejos llamados youtubers que le repiten la misma retórica, las mismas estupideces? ¿Tú crees que esa sarta de mediocres, al final de cuentas, no hay un beneficio económico? Pues claro, señores, cada like, cada manera que comparten ustedes, cada estupidez
que ustedes hacen réplica de los programas mediocres, falta de contenido, al final del día ustedes están dando el sostenimiento, entonces hay que mantener esa retórica. Pues nada más para que te des una idea, Alfredo, pero esa es la realidad. Imagínense el nivel en el que está México. Nada más para que tengan un contexto, nada más imagínense. O sea, esos ejercicios los hacen. Sin embargo, esto sí se llama dignidad. Vean las convocatorias que hacen los pueblos indígenas. Reunirse, toman la decisión, levantan su mano si están a favor, si están en contra. Es una decisión comunitaria. Y esa decisión comunitaria los llevó a decidir que en esta elección del pasado domingo, dijeron: no queremos la instalación de 89 o 92 casillas en la región purépecha de Michoacán. ¿Cuál medio le está dando la importancia? Ningún partido puede colgarse eso, porque están en contra de cualquier partido político. Y eso se llama dignidad. Es lo mejor que pudo haber pasado en la contienda electoral pasada. Lo mejor que le pudo pasar a México. Que aunque sea visible para unos pocos, nos enteramos que si alguien entiende el valor, lo que implica ser mexicano, son los pueblos indígenas. Que lo han dicho ya desde años, pero no les hemos puesto atención. Basta los partidos políticos porque se repite el mismo reciclable de siempre. La misma historia. El que fue priista ahora es morenista, el que fue panista ahora es priista, el priista, bueno, del PT. O sea, es un enjurje cuando nosotros estamos dando cabida a que podamos seguir sosteniendo esta sarta de parásitos. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema, Alfredo Rodríguez, con ellos? Que la sarta de tontos que leen ese contenido, muchas veces el nivel de conocimientos es mayor el de la audiencia que la sarta de individuos que utilizan como referencia. Pero ¿crees que todos los que tú mencionaste, Alfredo Rodríguez, no generan dividendos? Están comercializando con la ignorancia de aquellos cautivos que creen la sarta de estupideces. A cualquier tipo de eso los pones en un debate y no tienen ni el argumento ni el contenido para poder sostener una idea. Así que la batalla campal en las redes sociales, imaginan que están sembrando una forma de pensar, y lo que no entienden es que, de acuerdo a los perfiles psicológicos en México de la gente que se la pasa en las redes sociales, el 90% lo ve como entretenimiento. Así que se ha concluido, salvo raras excepciones, que las redes no votan, Alfredo. Créemelo, no votan. ¿Qué implica? Que la mayoría de la gente puede decir: vamos a hacer esta manifestación, esta revolución, y al final del día te encuentras con una sorpresa. No repercutió absolutamente en ningún voto. Y eso es una realidad. Y esto no se trata del nivel escolar, Raúl. Conozco a más de una persona preparada que cree que este gobierno han hecho mucho que haríamos exactamente. Así es, Pilar. Pero acuérdate que tener una carrera, una maestría, un doctorado, eso no implica que sea una persona pesante. No caigamos en ese juego. Yo respeto más a las personas que posiblemente, por no tener las condiciones de prepararse, tienen una visión muchísimo más amplia del contexto. Todo este grupo de indígenas, Pilar, déjame decirte que son un referente más que los que tienen maestría o doctorado, que les hablan de política, porque ellos saben de dignidad y parten de lo que es la dignidad, y la dignidad es la que te permite tomar decisiones. Tienes razón, Ronnie. Son los partidos políticos y los carteles los que tienen secuestrados a muchos estados, municipios y yo creo que regiones completas. Pero el condicionante para que se geste esa estructura de corrupción es que va a la par, Ronnie Moreno, del político en turno. Llámese un presidente municipal, un diputado, un gobernador, llámese el presidente de la República. Mira, déjame mostrarte algo que a mí me llamó la atención, pero vale la pena que lo consideremos porque tampoco hay que descartarlo. Quiero que veas este tuit. Pongan atención lo que dice Manuel Cloutier, el hermano de Tatiana Cloutier, el hijo del Macro Cloutier. Ese tuit lo puso hace un día, el día de ayer. Quiero que analices eso. ¿Está alejado de la realidad? Pongamos atención nada más en ese tuit. Díganme si está muy alejado de la realidad.
Así es, Pilar, es la ignorancia en su plena expresión. La ignorancia de la gente llega a un nivel tan elevado que a veces ya no es concebible entablar un diálogo para sostener una conversación de aprendizaje. ¿Qué piensan de ese tuit de Manuel Cloutier? Díganme, ¿está muy alejado de la realidad? Digo, porque yo sé que muchos de ustedes son personas pensantes. Así es, Alejandra. A ver, en Oaxaca, en Michoacán, a ver, a mí me importa un comino quién gane en Michoacán, si es el de Morena, si es el de la Alianza, me importa un verdadero comino. ¿Pero tú crees que el crimen organizado en Michoacán no juega un papel determinante? ¡Claro que lo juega! Tan así es que son los patrocinadores de estas campañas electorales. Y cuando está complicado la cosa, pues se dedican a intimidar a la gente para que deje de votar. Así que desde Tijuana hasta el sureste de México te encuentras con los mismos hábitos. ¿Quién controla la sociedad mexicana? ¿Quién te cobra el piso? ¿Quién te dice por cada uno de los productos qué comisión te voy a cobrar? Y sin embargo las autoridades no existen. Porque un estúpido que asume la presidencia en México, que supuestamente quiere dejar un legado histórico y que se vende como izquierda, el tipo no tiene la más remota idea de lo que es izquierda. Porque no estuvo en el momento que la izquierda pudo ver lanzado, ¿no?, un parteaguas para los mexicanos en 1988. ¿Qué opinan de ese tuit de Manuel Cloutier? ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica? ¿Qué opinan ustedes? Voy a leer algunos comentarios que me agrada leerlos porque esto le da un contexto más amplio a las cosas. Ya tenía mucho que no salía al aire, pero tengo ganas de sostener mínimos diálogos con ustedes todos los días. ¿Qué opinan de ese tuit? ¿Tiene algo de lógica? ¿Tiene sentido? Claro que en México tiene sentido esto. Miren, observen esto. Pongan atención en esto y denme su opinión. Los mismos hábitos de lo que supuestamente combaten. ¿Cuál es tu nombre? Jaime Chacón. ¿Qué partido perteneces? ¿Mande? ¿Qué partido perteneces? Pues a Chile ahí llegaron, nos hablaron. ¿Qué partido andabas? ¿Mande? ¿En qué partido andabas? Morena creo que era. Nada más dijeron que ahí los pegáramos. Morena creo que era. Sí. ¿Mande? Morena. ¿Qué nombre? ¿Nombre? Con Alberto Lozano, ¿Partido? Moreno. Se unió a cuidar lo que hacía. Paulino García. ¿Partido? Moreno. ¿Tu nombre, muchacho? Marberén. ¿Mande? Marberén. ¿Qué partido? Morena. Ah. ¿Nombre? Luis Ángel Moreno. Más fuerte. Luis Ángel Moreno, Morena. José Jiménez Castillo. ¿Qué partido perteneces? Moreno. ¿Tu nombre? Homero. ¿Mande? Homero. ¿Qué partido perteneces? Moreno. ¿Tu nombre? Kevin Ricardo. ¿Nombre? Kevin Ricardo. ¿Qué partido perteneces? Moreno. Daniel Franco. ¿Qué partido Moreno. perteneces? Luis Sánchez. ¿Qué partido perteneces? El partido Díganme ustedes, ¿qué opinión les genera eso? Gente que tiene una necesidad. Y no es que nosotros manejemos un estigma, no creemos un estereotipo de las personas que simpatizan con este partido. Es un negocio, señores, la política. Y como tal pareciera que un porcentaje de seres humanos no la entendemos. Y volvemos a caer en el juego, porque para eso se hacen partícipes muchas personas en la política. Miren, voy a hablar de algo antes de llegar a los otros temas. Aparte de eso, Héctor, ¿sabes cuál es el problema, amigo Héctor Carvajal? Déjame manejar un contexto, ¿no? Déjame manejar un contexto que me interesa mucho esto, porque me gusta leer todos los contextos. Un movimiento que se gesta, por ejemplo, en España, que en un momento pasa desapercibido, que se llamó Mover Ficha, donde la gente llegó a un nivel de hartazgo que dijeron ya basta del bipartidismo que tenemos entre el Partido Popular y el PSOE. Entonces es un grupo de catedráticos de la Universidad Complutense logran
capturar ese hartazgo y llevarlo en un periodo corto en la conversión a un partido político. Pero ese partido político sabíamos de antemano que no tenía ni los recursos ni la fuerza para despegar. Dicho de otra manera, ya ellos habían establecido contacto con alguien que regalaba millones de dólares a aquellos columnistas de periódicos europeos, de periódicos en América Latina y de periódicos en Estados Unidos. Y ese tipo se llamaba Hugo Chávez. Así que buscaba a aquellos individuos que tenían la capacidad de aprovechar las coyunturas de las sociedades y llevarla al combate político, tomando como bandera pues una filosofía que, más allá del surrealismo que implicaba la igualdad de los seres humanos, era colocar al escenario un grupo de delincuentes que habrían de venderte el discurso y que todavía, haciendo referencia a esa fecha, lo siguen vendiendo, porque la basura que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro y sigue repitiendo el mismo discurso que cautivó en 1998 el tipo que en buena hora para los venezolanos ya dejó de existir, llamado Hugo Chávez. Pero en ese ínter, en esa estructura, nosotros olvidamos que para que se gestara un Venezuela tuvo que haber un empuje determinante, una base ideológica que pudiese controlar la filosofía de estos nuevos caudillos, que se sentían con un legado histórico y que habrían de transformar no nada más un país, sino el mundo entero, porque para eso los recursos que emanaban de PDVSA, que era la empresa petrolera de Venezuela, generaba tantos recursos suficientes para poder comprar la opinión de muchos individuos y movilizar a aquellos intelectuales que aprendiesen su filosofía, pero que para eso recibirían remuneraciones económicas para que constituyesen partidos a lo largo y ancho de la comunidad hablohispana. Pues ese grupo de intelectuales, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Abraham Mendieta y una sarta de parásitos que de intelectuales no tienen absolutamente nada, detectaron que era un nicho de mercado muy interesante. Y ese nicho de mercado, pues mientras al caudillo lo resaltases y colocase la opinión de ellos en los espacios que tenían para difundir, llámese en España, llámese en cualquier país de América Latina, era obvio que eso iba a generar una remuneración. Y luego entonces, el hecho de instalarse un gobierno, el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, daba cabida a que la estructura que estaba más cercana a él pues era movilizado por personas intelectuales que les vendían un marxismo recalcitrante y que bajo la filosofía de la igualdad supuestamente encontrarían la nueva forma de hacer la competencia, ¿no?, a la primer potencia, que por teoría sabemos ya con varias décadas sigue siendo Estados Unidos. Y eso salpicó en las elecciones posteriores, cuando Hugo Chávez ya arraiga su poder y por consecuencia controla todas las instituciones, el legislativo, el ejecutivo y por ende el judicial. Así que ya no había cabida, porque el mismo control del Consejo Electoral de Venezuela estaba en sus manos. Así que este grupo de parásitos, de sinvergüenzas, de infelices, de imbéciles, igual que Carlos Marx, aprovecha esta coyuntura, porque Carlos Marx no tiene absolutamente nada de lógica bajo el planteamiento de lo que él vendió como la teoría, ¿no?, el manifiesto de Carlos Marx. Y estos tipos veían esa comercialización que era más que perfecta. Y empiezan a acercarse a todos estos caudillos. Así que la evolución que se ha vivido a través de toda esta estructura de gobierno supuestamente socialistas en América Latina es alimentada por este grupo de pseudointelectuales, de imbéciles, que logran filtrarse para seguir manteniendo una retórica. Y que a veces, sin darnos cuenta, las estrategias políticas de cada país las rigen esta sarta de imbéciles. Que la verdad, a mí me da pena que los medios de México no se han dado la tarea de indagar, de investigar, será porque no tienen la más remota idea de quiénes son todos estos tipos. Cuando escuchas, por ejemplo, a este tipo, los pobres. Yo creo que la señora Lili Téllez cambió de opinión. Escuchen este tipo. Aunque sea extranjero, no apoyo a todos esos partidos a los que Lili ahora pertenece, que saquearon. Este pedazo de mediocre viene de la misma escuela complutense,
de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero. Esos tipos que hasta hace unas semanas dejaron de ser relevantes en la política española, que tuvo que renunciar el que hasta entonces era vicepresidente de España, Pablo Iglesias. Así que esos tipos juegan el papel de crear la conversación. Así que se unen a un John Ackerman, otro imbécil que yo no sé dónde estudió el tipo, ni sé si fue por la influencia de la que hoy es su esposa para llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ese tipo empieza a crear la retórica. Así que cuando los ves a un Antolini, a un John Ackerman, a San Juana Martínez, a toda esa sarta de mediocres que crean la conversación y les hacen creer que en México está una transformación, esos tipejos reciben una remuneración. Esos tipejos se benefician de mantener cautivo en la ignorancia a un porcentaje de la población. Pero en ningún momento se han planteado la posibilidad de qué pasaría si ellos dejasen el puesto que tiene y alguien más lo ocupase como cualquier otro miembro de la sociedad. Eso nunca va a existir. Y es que nunca ha existido eso. Desde que se planteó la implementación del marxismo en la primera nación que pudo haber sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a través de Lenin, lo interesante de todo este fenómeno es que lo que se vivió en 1917, si yo lo traslado al 2021, es exactamente la misma práctica, la misma técnica. Yo te planteo un gobierno donde todos somos iguales. Yo te digo lo que hagas. Mas eso no implica que yo lo voy a hacer. ¿Cuánto duró Lenin en el poder? ¿Hubo elecciones en un periodo corto para que llegase al poder otra persona? ¿De los mismos que gestaron el movimiento? No. Lenin dejó de ser el representante de lo que dio vida a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta que murió. Y luego llega Joseph Stalin y pasa exactamente lo mismo. Se mantiene en el poder con esa casta de individuos que a su alrededor configuraban lo que era ese gobierno, y dicho de otra manera, deja el poder cuando precisamente él deja o pierde la vida o muere. Ese mismo fenómeno se repite en China. ¿Qué pasó con Mao Zedong? La misma mierda. El tipo deja el poder hasta que muere. ¿Qué pasó en Venezuela? Cuando hay tipos que le quisieron hacer réplica al marxismo, el tipo llega al poder en 1998, gana las elecciones, en el 99 asume el poder y el tipo deja el poder hasta que muere. Y todavía hereda el poder a un parásito llamado Nicolás Maduro. Eso querían hacer en Argentina. ¿Qué quiso hacer Correa en Ecuador? Exactamente la misma basura. ¿Qué quiso hacer, señores, en Bolivia Morales? Exactamente lo mismo. Pero primero debilitan las instituciones. Y para eso se tienen que asesorar de todos aquellos individuos que están acostumbrados a hacer retórica. Todos estos imbéciles, señores, que son producto de la Universidad Complutense de España y de otras universidades, la verdad crean que no tiene el más remoto sentido. También lo que dice Francisco Lira, en Cuba es exactamente lo mismo. ¿Acaso se han planteado, por ejemplo, ustedes en algún momento, imagínate que Fernández Noroña no hubiese ganado la elección? Ah, qué bueno, plantearse la posibilidad. Oye, es parásito, imbécil. Tú seguirías siendo parte de la Cuarta Transformación, pero desde la trinchera, desde abajo. No lo sería porque el tipo asume que él tiene que dirigir ese movimiento. ¿En serio? ¿Cómo es posible que más del 99% de los mexicanos está por encima del nivel intelectual de este parásito? Y sin embargo, mucha gente lo idolatra como si fuera el siguiente sustituto de lo que habría de dejar López Obrador. De verdad, México es para analizarse a profundidad. Yo no puedo creer que jóvenes, señores, jóvenes universitarios, jóvenes egresados de una maestría, jóvenes con doctorado, se pongan a escuchar a esta sarta de mediocres que les venden todos los días la historia de México. Yo no entiendo una tipa que está en Notimés que se llama San Juana Martínez y que más que periodista o encargada de esta agencia de noticias es una vil y vulgar propagandista. Yo no entiendo que gente se conecte a ella, le dé un like o haga un comentario. Yo no entiendo que a un John Ackerman le crean cualquier pendejada que escribe.
Dice, explica el olvido, claro que el gobierno de... Pero aquí hay un problema, Héctor. Con Ricardo Alemán, Ángel Verdugo y toda la sarta de pendejos como Carlos Alarraqui. A ver, Héctor, la pregunta es, ¿en qué momento han informado a la sociedad de tal manera que el conocimiento que te deja, el hecho que te hagan sentir un comentario, lo puedas aplicar a la realidad? Es la peor farsa, Héctor. Ni el grupo de Joaquín López Dóriga, ni la mesa de análisis de Televisa, ni Carmen Aristegui, todos juegan una trinchera de beneficio, mi hermano Héctor. Y la trinchera del beneficio es, te van a hablar todo lo negativo del parásito que está hoy en día en gobierno. Pero ¿qué pasa cuando fue jefe del Distrito Federal López Obrador? ¿Sabes cuántos parásitos de los que hoy lo critican se beneficiaron? Porque es un producto, es el aborto del PRI. Lo único que te está cambiando es la retórica. Así como Miguel de la Madrid te decía renovación moral, pues habla de justicia social. Y caemos en el mismo círculo. Es, por ejemplo, ahorita el resentimiento de Muñoz Ledo. Ahora lo consideran, una eminencia, señores, en lo que es lo legislativo del pueblo mexicano. Porfirio Muñoz Ledo. Si también es un chapulín. El mismo Porfirio Muñoz Ledo, Ronnie Moreno, llegó a ocupar el puesto de la presidencia nacional del PRI. ¿De qué me hablan? Es la misma mierda. Y no hemos entendido el juego en el que estamos inmersos. Eso es lo que quiero que entiendan. Los dos grupos que existen en México para venderte la realidad, pues son los grupos que son antiobradoristas y obradoristas. Son los dos grupos que se confrontan. Y en esa confrontación dejan un país vacío. Vacío de una línea de entendimiento de lo que se está suscitando ahí. Lo que dice Valdemar me gusta, tiene lógica, es el mismo infierno pero con diferente diablo. Yo creo que tiene mucha lógica lo que dice Valdemar Cortés. Me agrada eso, Valdemar, y tiene sentido lo que estás diciendo. Te están cambiando nada más el que te va a sacudir, el que te va a explotar. La gente dice y me argumenta, que por cierto no resiste el argumento. A ver, Raúl, ¿cuántas veces en los presidentes tú habías notado un apoyo total a la gente pobre? Le dije, es la misma técnica que utilizó Lenin, Joseph Stalin, la misma técnica de Mao Zedong, la misma técnica de Fidel Castro, la misma técnica de Hugo Chávez, la misma técnica que utilizó los Kirchner en Argentina, la misma técnica que utilizó Correa, la misma técnica que utilizó Evo Morales. A ver, reparto esas dádivas, señores, al pueblo. Y por consecuencia sé que los recursos tarde que temprano van a alcanzar. ¿Qué pasó cuando Hugo Chávez empiezan a disminuir los precios del petróleo? Y que ya no tenía los recursos suficientes para cubrir todos y cada uno de los programas sociales que tenía para tener cautiva a la sociedad. En otra palabra, el clientelismo político. ¿Qué es lo que pasó? Se tuvo que inventar un enemigo. Así que el mal de todos los males en Venezuela se llamaba Estados Unidos, el imperio yanqui, las imposiciones, los bloqueos comerciales, y eso ya asumía que el control que tenía en la sociedad lo iban a tomar como algo real. Todavía muchos venezolanos que residen en el país sudamericano asumen que la culpa de todos los males en Venezuela es Estados Unidos. A ver, dejémonos de estupideces. Imagínense por un minuto que ustedes dijesen, ok, si ellos buscan la igualdad donde todos somos iguales, perfecto, me parece perfecto. ¿Qué te parece, Antolini, si ahora te dedicas a trabajar, cabrón? Y las pendejadas que te pagan a ti como asistente de no sé qué o asesor en el Senado, que se lo paguen a otra persona. ¿Creen que lo aceptaría? ¿Creen que el propio Fernández Noroña, si le dijesen, ok, muy bien, diputado, gracias por luchar por nosotros, ahora permitamos que alguien más de Iztapalapa llegue a su puesto y él se beneficie de esa remuneración económica o ese salario que le permite obtenerlo siendo diputado? ¿Creen que lo permitiría? ¡Claro que no! Todos esos pendejos que le repiten todos los días que México va hacia una transformación son gente que recibe beneficios económicos. ¿Quién los va a rechazar? Un tal Gibran, un tal Epigmenio Ibarra. Por Dios, ya despierten. Toda esa gente se beneficia. Y la sarta de youtubers que existen a su alrededor, pues señores, son el entretenimiento para repetir
lo que la gente quiere escuchar. Yo veía que hay hasta manifestaciones en Nueva York y dicen, wow, qué movimiento natural. Los morenistas se manifiestan en Nueva York apoyando a nuestro presidente, el mejor presidente del mundo. Señores, el 90% hay gente inocente que cree que es copartícipe de esa transformación. Pero los cabecillas, incluyendo Nueva York, Chicago, Los Ángeles, ¿creen ustedes que no tienen un beneficio? Por Dios, es lo más ingenuo imaginar que es un movimiento natural. Se tejen las redes. Se les ha olvidado que en un momento determinado en la vida del propio López Obrador, cuando llegó a la presidencia del PRI en Tabasco, él tejió precisamente esos comités comunitarios para tener un control absoluto, una red perfecta desde la parte superior del poder hasta cada una de las comunidades, incluyendo las más alejadas. Era un control absoluto. Dicho de otra manera, en ese control absoluto, pues era obvio, señores, que lo que llegaba, o el mensaje que se enviaba a la parte superior, llegaba a la parte inferior sin ningún problema, para controlarlos. ¿Ustedes creen que para sostener a Nicolás Maduro en Venezuela se sostiene por la voluntad ideológica? Señores, se tejen redes de delincuentes, se tejen voceros que le están informando lo que pasa en cada colonia, y hay segmentos, hay sectores para llegar y decir, oh, mira, ahí hay un grupo de individuos que son opositores a nuestra causa, y empiezas a limitarlos. Exacto, Alfredo, exacto, pero no van a cambiar el discurso. ¿Cuántas veces dice este pedazo de mediocre, este imbécil llamado Fernández Noroña, cuántas veces le repite, oh, el compañero presidente, oh, es un hombre intacto, es un hombre honorable, o sea, déjate de babosadas? ¿Quién le cree esas estupideces? Si el mexicano nada más se diera un poco a la tarea de leer y descartar las posibilidades de las fuentes de información que están utilizando, ni los Dóriga, ni los Loret de Mola, ni los Broso, señores, ni los Ricardo Alemán, ni los Alarraqui, ni los Ángel Verdugo, déjense pendejadas, ni los youtubers, ni Julio Astillero, ni Carmen Aristegui, ni San Juana Martínez, ni John Ackerman, se diesen a la tarea de indagar un poco más, se enterarían que es una pura basofia, que están jugando con dos verdades y que te hacen que tú te posiciones en una, cuando ninguna cubre las expectativas para la sociedad mexicana. O sea, de verdad, tenemos que cambiar, pero educándonos, señores. De lo contrario, van a hacer de nosotros lo que se les antoje. Hoy, mañana nos pueden vender lo que ellos quieran vendernos. Imagínense, este es México, electoralmente hablando. Esto es México electoralmente hablando. Hay 93.1 millones de individuos que están en la capacidad de emitir un voto. ¿Cuántos se presentaron? 51. ¿Dónde están los otros? ¿Ok? ¿Dónde están los otros? O sea, no tenemos ese hábito y por consecuencia muchos también están desanimados. ¿Por quién voy a votar si yo no lo propuse? Dice mi hermano Francisco Lira, Raúl, ¿qué opinas sobre la refinería? Mira, Francisco, yo te voy a decir una cosa. Más allá de que si el petróleo va a permanecer por los siguientes 50 años o no, déjame decirte algo. Hay tendencias que no podemos limitar. Hay tendencias, Francisco, que no podemos controlar. Francisco, hace 2 décadas, así es, hermano Gerardo, hace 2 décadas, tener un celular era un lujo, hermano Francisco Lira, era un lujo. Hoy en día tienes en tus manos el mundo entero y se hace parte de una necesidad. ¿Qué pasó con algunas compañías como Motorola, que en su momento controlan el mercado? Fueron desplazados por compañías como Apple, como Samsung, fueron desplazados. ¿Cuál es la tecnología que hoy en día está sacudiendo? Bueno, pues que aparece al mercado desde hace ya una década,
mercados con opción para que la fuente de energía sea la electricidad. Carros eléctricos. Por consecuencia, eso disminuye tarde que temprano el costo de operación de un carro. Si la tendencia va hacia allá, ¿hacia dónde vas a quedar tú como sociedad si se va a descartar ese combustible que ahorita, el día de hoy, poco a poco se va reemplazando? ¿Por qué apostarle a algo? Porque lo utilizan meramente simbólico. Y hacerlo simbólico implica que es un legado que quieres dejar. Es como el propio Lázaro Cárdenas, ¿no? Que quiso dejar el legado, ¿no? De la nacionalización, ¿no? De la industria petrolera. Eso le han hecho creer al mexicano. Y de eso ha vivido Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo. Y de eso ha vivido Lázaro Cárdenas Batel, su nieto. Oh, es que mi abuelo dejó ese legado, nacionalizó Pemex. Déjense de pendejadas. Lo hizo así por la misma presión de los intereses norteamericanos, que le dijeron: nos es más conveniente que busques esa nacionalización y te vamos a apoyar para descartar la inversión europea. Punto. Saludo, amigo El Fejo Maldonado. Oigan, ayúdenme a compartir si les es posible, se los voy a agradecer mucho. Ayúdenme a compartir para poner más interesante esto. Se los voy a agradecer mucho. Ayúdenme a compartir. Vamos a ver si tratamos de crear una audiencia más crítica, que no nos comamos nada. Si compartes, se los voy a agradecer mucho. ¿No es cierto? La misma nacionalización de la industria petrolera en México, 1938, oh, maravilloso, 18 de marzo, la gente feliz y todo eso. Sus ahorros fueron colocados en el Ejecutivo para que llevase a cabo ese acto simbólico. Es pura basura, señores. Es pura basura lo que nos están vendiendo. Y estamos construyendo sociedades y generaciones llenas de mentiras. ¿Quién como joven no se siente revolucionario? Pues yo creo que el 99%. Pero ¿quién quisiese vivir en una realidad supuestamente comunista? ¿Quién? ¿A quién le vas a arrebatar la capacidad de aprender? Ah, no. Debemos ser un poco más inteligentes con nuestros hijos, las nuevas generaciones, no heredar esto. Miren, veamos los números. Saludos, Domingo Chávez. Ya voy a estar todos los días, Domingo. Todos los días a partir de las 9 de la noche, Domingo. Francisco Lira, para que me acompañen. Vamos a subir audiencias pesadas, poco a poquito. Por eso le puse desde cero. Vamos a arrancar desde cero. Miren, ¿recuerdan, por ejemplo, el mensaje que dio López Obrador? Que dijo: pues no hemos perdido nada, nos hemos mantenido igual, con la mayoría absoluta. Tenemos la mayoría y la gente le cree que no perdió nada en una contienda electoral. Fíjense hasta dónde llega la distorsión y la gente lo cree. Eso es lo preocupante de una sociedad que no hace un acto de reflexión. ¿Perdió escaños o no perdió escaños el gobierno actual en esta elección? Me importa un comino los demás partidos, pero nada más quiero, en una simple comparación aritmética, ¿perdió o no perdió? Díganme ustedes. O sea, necesitas ser demasiado pendejo para asumir que no perdió un poder o no disminuyó su poder en el nivel legislativo. O sea, se me hace demasiado estúpido que toda la gente defienda eso, y es una pérdida de tiempo, señores, es desgastante. Díganme ustedes, esos son los números. 2021 versus 2018. ¿Se perdió o no se perdió? ¿Quién puede defender eso? Claro, lo que dice Alfredo, perdió 50 escaños. Punto. Y sin embargo, ¿qué encuentra en las redes sociales? Oh, pero ganamos acá, ganamos. O sea, y repiten lo mismo que la sarta de mediocres le repiten todos los días. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Y es que tampoco lo dudes, Alejandra. O sea, es la misma, viene de las mismas. ¿Qué pasó en la Ciudad de México?
Esto es interesante también analizarlo, ¿eh? O sea, mantener 6 o 7 alcaldías cuando casi tenía un control absoluto, vale la pena reflexionarlo. Pero yo quiero analizar un fenómeno que me llamó mucho la atención. Y los digo porque, pues, a ver, soy cercano, somos amigos con Memo Valencia. Déjenme platicarles la verdadera influencia de las redes sociales. Y si está por ahí Gerardo Valenzuela, vamos a discutir un poco, pero somos brothers. Y vamos a hablar de un tema, un fenómeno que pasó. Quiero que pongan mucha atención en esto. Hablando de las redes, mi especialidad es el marketing político. Y me gusta mucho profundizar en el tema. Lo analicé estos días, leí mucho. Vi todo el proceso, cómo se desarrolló. Vi cada una de las fases, las etapas que lo llevaron. Miren, déjenme platicarles un caso que a mí me llama mucho la atención y que por consecuencia vale la pena traerlo a la mesa del análisis. En Morelia, para la alcaldía de Morelia, compitió una persona que se llama Memo Valencia, por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI. Él siempre se ha mantenido en el PRI, por consecuencia, previo a que se lanzase como candidato, quiero que pongan atención en esto, creó una especie de movimiento llamado Revolución Social. Y su objetivo era detener a todos aquellos delincuentes, claro, de bajo pelo, ¿no? ¿Quién robaba un auto? ¿Quién robaba una casa? Eso. Y eso generó en un sector de la población de la sociedad de Morelia, pues una cierta vinculación y decir, este hombre pudiese, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo le va? Pudiese desempeñarse bien como político. Así que en las redes era el más popular de todo Morelia. Así que en las redes sociales, señores, era impresionante cuando él transmitía en vivo la captura de un delincuente, y dicho de otra manera, era el defensor, señores, de Morelia. Así que tenía todos los escenarios disponibles para convertirse posiblemente en el presidente municipal de Morelia. Nadie se comparaba de los candidatos de los otros partidos políticos en los seguidores que él mantenía cautivos en las redes sociales. Y se enfrenta a personajes como el candidato de Morena para la alcaldía de Morelia, o Alfonso Martínez, de otro partido que buscaba la alcaldía. Ninguno de ellos tenía la aceptación que Memo tenía en las redes. Y sin embargo, señores, el resultado final nos dice que Memo Valencia se coloca en tercer lugar. Cuando días antes de la campaña, a pesar de que sufrió un atentado, Memo Valencia, a ver, señores, se perfilaba como el futuro alcalde de Morelia. Y sin embargo, no sucedió eso. Y al no suceder eso, nos deja ver un análisis profundo de cómo y de qué manera se teje una contienda electoral. ¿Qué tanta influencia tiene, señores, las redes sociales para poder influir en el voto de una persona? Mi análisis que he hecho yo en las redes sociales, y específicamente en las redes sociales en México, señores, el 99% de las personas que entra a Facebook, a Twitter y se pelea o discute o habla de temas políticos, y él maneja una postura y el otro una postura, o sea, toda esa sarta de estupideces, para concentrar ya el voto, está muy alejado de la realidad, porque el 99% de las personas que entran a las redes sociales en México lo ven como un entretenimiento. Así que si ustedes ven revolucionarios en Chicago, en Los Ángeles, en Phoenix, en Nueva York, señores, despreocúpense. Las redes sociales no generan votos en México. No, Alfredo Rodríguez, sí son de Morelia. Te digo, porque el desenvolvimiento de Revolución Social de Memo Valencia lo hizo en Morelia, Alfredo Rodríguez. Lo que la gente no entiende es que una cosa es que yo te demuestre la simpatía en las redes sociales, y otra cosa es que nos manifestemos a llevar a la práctica un movimiento que traiga consigo beneficios a un sector de la población. ¿Vale? Y ahora los mercadotecnistas, ahora me voy a cambiar a otro extremo. Me voy al extremo Nuevo León. Lugar emblemático, hablando económicamente, junto con Jalisco. Es punto y aparte Nuevo León. Entra un joven que es un estereotipo del regiomontano,
porque la mayoría de ellos son muy emprendedores, son muy luchones, son muy luchonas, y dicho de otra manera, es donde emana el mayor número de emprendedores, desde la sarta de Koch o la sarta de basura que ustedes no se pueden imaginar. Pero lo que sí es cierto es que nada les va a quitar lo trabajador que son los regiomontanos. Punto y aparte. Un joven de clase media alta o de clase alta, con ciertos vínculos a personajes que fueron partícipes del crimen organizado, y que yo no lo dudo que gran parte de su fortuna haya emanado de ahí. Y eso te da la tranquilidad económica para poder crear o invertir o reestructurar nuevos negocios. Y ese negocio le puedes dar la legalidad cuando posiblemente emanaron de dinero negro, no del crimen organizado. El punto es que la gente piensa que la hoy esposa de quien va a ser el gobernador de Nuevo León, Mariana, jugó un papel determinante como una influencer. Y dicen, wow, es que esa capacidad de esa mujer es impresionante por todos los seguidores que tiene. Y que la capacidad de manifestarse en las redes sociales de Samuel García era impresionante, y que era el político, es el político que tiene mayor número de seguidores en las redes sociales hablando de políticos. Entonces los análisis que hacen, tanto Televisa, tanto Aristegui o todo el grupo de medios de comunicación, nos dejan ver, ¿no?, que si alguien aplicó la verdadera mercadotecnia social fue precisamente Samuel García junto con su esposa Mariana. Pero están totalmente equivocados. Y es que las redes sociales es más de lo que ustedes no se pueden imaginar. Miren, déjenme remontarme algunos años para traerlo sobre la mesa y ustedes mismos hagan una pequeña reflexión de cómo y de qué manera se hace o se saca el verdadero jugo de las redes sociales. Y no es precisamente con la aparición de personajes transmitiendo en vivo. Noroña transmite en vivo en YouTube, en Facebook, porque le genera remuneración. Y él, mientras tenga cautivo los 5 o 6 mil personas que lo ven a diario, él está perfecto, porque eso le genera una remuneración económica, tanto que se la pasa de excursiones todos los días, preocupado por lo que pasa en el contexto natural. Pedazo de imbécil que lo que debería estar trabajando, ¿no? Pero bueno, el punto es que en una campaña electoral en esas dimensiones, y específicamente en Nuevo León, y cuando sabemos que hay muchos intereses económicos de por medio, y no nada más del crimen organizado, ¿no? Nuevo León es un referente, señores, económico, donde está un gran porcentaje de los capitales más fuertes de México, hablando del sector empresarial. Así que ellos no querían poner en riesgo que un estado como Nuevo León, que es un referente económico de México, estuviese en manos de estos revolucionarios de pacotilla. No iban a poner en riesgo eso. Aunque el mismo Morena elige de las mismas entrañas donde se forjó el hoy presidente a una priista, no tuvo la relevancia que supuestamente pretendió alcanzar. Que es bueno que tenía una visibilidad Mariana, la esposa de Samuel, y que él era totalmente visible en las redes sociales. Eso no justifica que la estrategia emanó de ese acto natural de expresar todo lo que sucede a su alrededor en las redes sociales. No, señores. Cuando Barack Obama buscó la contienda electoral en el 2008, déjenme recordarles algo. Que si ustedes ahorita en Google empiezan a teclear, ya no existe, pero hay vestigios y hay información de que existió. Cuando Barack Obama buscó la presidencia en el año 2008 y que se enfrentó a John McCain, fue el primer político estadounidense que dijo, déjame hacerle uso de esta red social que se llama Facebook. Y se reúne con Mark Zuckerberg. Y lo que fue ilegal con Donald Trump, con Cambridge Analytica, en su contienda electoral del 2016, con Barack Obama, fue totalmente legal. Así que lo que fue legal con Barack Obama se convirtió en ilegal con Donald Trump. Y Donald Trump utilizó la misma estrategia de Barack Obama. ¿Cuál fue la estrategia de Barack Obama? Bien sencilla, señores. ¿Saben cuál era? Crear una aplicación dentro de Facebook que se llamase My Barack Obama. Entonces toda la gente que accesaba a esa semi aplicación dentro de lo que era Facebook, dejabas tus datos, dejabas tu lugar de residencia, y por consecuencia fuiste creando un nicho que detectaba el perfil
de aquellas personas que en un Colorado, en un California, en un Arizona, en un New Hampshire, en no sé, en South Carolina, North Carolina, veían como necesidad de este país en el 2008 lo que debería ser el futuro presidente. Así que toda esa estructura, una vez que se reunió con Mark Zuckerberg, Barack Obama, se determinó que se podía crear una base de datos, el Big Data. Y ese Big Data te permite tener una radiografía de lo que piensan por segmentos las personas o qué mensaje les está impactando más a las personas. No, Rubén, ahí va, a eso quiero que me entienda Rubén. Ponme mucha atención, Rubén Ortiz, mucha atención, mi hermano, mucha atención. Entonces, la gente decía, wow, qué simpatía tiene Barack Obama en las redes sociales. No, lo que sucede es que el negocio verdadero de Facebook es que te vende las bases de datos de los perfiles que tú buscas y te mide el efecto que puede tener un mensaje, un video, de tal manera que la gente donde da un like o un dislike te indica una posición emocional de la misma. Lo que antes se criticó en el 2016, que fue Cambridge Analytica, que hizo Donald Trump, que colectó la base de datos, destinó mensajes específicos para cautivar a la audiencia y de ahí sí pudo canalizarlo, porque el contacto que tú haces en las redes lo transformas en un contacto telefónico y por qué no hasta presencial, para que esa persona que te compartió una emoción o una opinión lo puedes llevar a la práctica. Lo que hizo Samuel García, ya aterrizando el tema de Barack Obama, de Donald Trump, la estrategia en las redes sociales, lo que hizo Samuel García y la experiencia que tiene su esposa Mariana es precisamente eso. Adquiero bases de datos específicas de un estado como Nuevo León y determino, de acuerdo al número de likes, dislikes, en cualquier rincón de Nuevo León, qué es lo que quiere la gente. Y a la gente le dieron lo que la gente pedía sin haberlo pedido, o más bien manifestaba sin haber sido explícita. Porque el negocio de Facebook es que si llega una compañía, antes te hacían una investigación de mercado y los despachos te cobraban determinada cantidad. Hoy no. Hoy tú dices a Facebook, quiero lanzar este producto. Ok, hagamos un ejercicio de penetración de ese producto. Veamos las reacciones y veamos, después de las reacciones, la base de datos que te voy a facilitar para determinarte qué es lo que les agrada, qué es lo que les desagrada, y dicho de otra manera, qué es lo que vas a hacer para que realmente tenga éxito este proyecto que tú acabas de iniciar. Así que la campaña de Samuel García, junto con su esposa Mariana, de inocente no tuvo absolutamente nada. Fue una campaña realizada con la mejor estrategia de marketing al estilo Barack Obama del 2008 o al estilo Donald Trump del 2016. Dices, Rubén, ¿crees que Samuel García? Mira, a mí Samuel García no me agrada para nada. Pero si me pones en un ejercicio de comparación, ¿qué tiene que perder Nuevo León si ha probado de todo? Desde un independiente como el Bronco o los priistas, y has visto un resultado meramente, señores, medio. ¿Qué tiene que probar este joven? Lo único que tiene que probar es que va a trascender. Y el trascender, al buscar trascender, por obvias razones, va a tratar de mejorar lo que se hizo anteriormente. Así que Samuel, aunque no les guste a muchos, aunque no me agrade a mí, es lo menos peor que pudo elegir Nuevo León. Pero también se convirtió en un ícono de Nuevo León, porque es el símbolo de muchos jóvenes, es el símbolo o el estereotipo de ese sector de la juventud que busca emprender, y que hoy, señores, los grandes emprendedores que existen en México son de Nuevo León y de Jalisco. Y eso no lo podemos minimizar. Y es una realidad. Así que, viendo los dos casos, Memo se quedó con la popularidad de las redes sociales. Y no tuvo ningún efecto Memo Valencia, porque aunque tenía
el mayor número de seguidores comparado con todos los otros aspirantes a la presidencia municipal de Morelia, no tuvo el efecto porque no concentró esa base de datos y creó una estrategia específica para que aquellos seguidores que lo seguían a través de una página como Revolución Social, capturar sus necesidades y convertirlo en una estrategia política. ¿Vale? Claudia Sheinbaum. A ver, Rubén, si yo hago una especie de retrospectiva en la historia de esta mujer, déjame darte una nota, pero quiero que la investigues y la indagues. Antes les voy a pedir que me ayuden a compartir un poco más, señores, para llegar a más audiencia. Se los voy a agradecer mucho. Ayúdenme a compartir, se los voy a agradecer muchísimo. Y déjenme tomarme un corte comercial mientras tomo un poco de agua, ¿vale? Y regresamos. Nada más son 45 segundos, no, 1 minuto y medio, ¿vale? Ayúdenme a compartir, les voy a agradecer mucho. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso con ustedes, señores. Déjenme decirles, voy a partir por un comentario que hace Ronnie Moreno. Dice, ¿te das cuenta que no se ocupa tener un chip? Con las redes sociales nos tiene bien controlados con todos los datos los ciudadanos. Es que eso es una realidad, Ronnie. Nosotros en cada like, en cada dislike, en cada comentario estamos exponiendo la personalidad de nosotros y por consecuencia nos convertimos en un nicho de mercado para que nos vendan productos. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que yo ocupaba un cartucho para una impresora, una impresora comercial de tal marca. Por tal motivo el cartucho, pues resulta que lo busqué en el buscador en Google. Pues ahora, si yo entro a Facebook o entro a cualquier otra red social, me están apareciendo anuncios. Y nótese, fue una búsqueda. Si le hubiese dado like, me van a aparecer más anuncios. Así que estamos expuestos a todo esto, estimado amigo. Si yo, por ejemplo, en mi celular manifiesto una búsqueda, yo establezco una búsqueda, esa búsqueda se queda registrada y por consecuencia esa búsqueda me va a proveer todas las bases de datos, es decir, este tipo quiere esto, déjame vender las ofertas. Está tan avanzada la tecnología que nosotros ni siquiera hemos analizado las repercusiones que va a traer. Lo que sí les digo es que es un control total. Es una mentira cuando les dicen que alguien se extravió, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Brother, desde el momento que tienes un celular es imposible que te puedas extraviar. Tienen un seguimiento total tuyo. Dicho de otra manera, pues es la dictadura digital, señores. Estamos sometidos a una dictadura digital y no nos enteramos. Y cuando queramos reaccionar, vamos a perder eso que también tenemos. Lean una historia de un jovencito que es lo único rescatable, señores, en el área de informática, de esas grandes mentes que no se debe permitir que desaparezcan del escenario. Se llama Aaron Swartz.
por cierto es de aquí de Illinois y muy cerca aquí de una ciudad llamada Highland Park. Aaron Swartz, la vida de Aaron Swartz. Olvídense, señores, los genios de la informática, pero desde esa época ellos manifestaban un temor por el arrebato de la libertad. ¿Sí? La verdad sí, Rubén. O sea, no permitamos que seamos una granja de experimento. Señores, si tú tienes en tu teléfono un WhatsApp, si tú tienes un Facebook, si tú tienes un Twitter, si tú tienes Instagram, si tú tienes cualquier aplicación, estás exponiendo todo lo que es tu integridad. Por eso, Rubén, pero vean ese documental de Aaron Swartz, por favor. Dense la oportunidad de compartirlo con sus hijos. Véanlo en familia. Y extraigan lo mejor de ese documental. Aaron Swartz. La vida de Aaron Swartz. Alguien que con una capacidad como la de él, vale la pena, señores. La lucha que él siempre articuló y gestó. Porque para él no todo era lo monetario. Cuando tuvo en sus manos de convertirse en un multimillonario, pareciera que eso no le impresionaba. Le impresionaba lo que él amaba hacer, que era la programación. Y en esa programación la disposición de información para que la gente tomase decisiones. Así que cuando ven ustedes Wikipedia, esa es una consecuencia de lo que alguien ya había creado muchos años atrás. Y déjenme decirles que la mayoría de los documentos expuestos se vincula de que no era del todo agradable para el mismo gobierno de Barack Obama, Aaron Swartz. Es que vale la pena también hacer una reflexión al respecto. Déjenme cerrar. Señores, ayúdenme a compartir, se los voy a agradecer mucho. Ayúdenme a compartir. La idea es compartir más y más y más y más. Y quiero cerrar con una noticia internacional para que vean cómo todo se desfasa, ¿no?, de una realidad que nosotros a veces no queremos entender porque no nos damos a la tarea de indagar, de leer, de informarnos. Y dicho de otra manera, caemos en el juego de la desinformación. ¿Por qué? Porque una sarta de mediocres te están dictando la conversación. En el caso de Claudia Sheinbaum, antes de que toque otro tema, alguien me preguntaba que qué opino de ella, que si es una aspirante digna al 2024. Miren, cuando ustedes quieran saber algo de Claudia Sheinbaum, dense a la tarea de indagar el puesto que tuvo cuando era jefe del gobierno López Obrador del 2000 al 2005, porque no terminó al 2006 por buscar otra vez la contienda electoral frente a Felipe Calderón. Pero vean el papel que jugó Claudia Sheinbaum en el 2000, del 2000 al 2005 con López Obrador. Pero sobre todo, vean la relación que tuvo con Carlos Simas. Cuando vean ustedes la relación que tuvo con Carlos Simas, déjenme decirles que si se aplicase la justicia, esta tipa que hoy es la jefa de la Ciudad de México debería estar en prisión. Ven la tipa que perdió la alcaldía de la Cuauhtémoc, Dolores Padierna. Esa basura es la esposa de René Bejarano. Si realmente se aplicase la ley en México, esa tipa debería estar en prisión. Y aunque tuvo unos años esposo, no es menos cierto que también ella le salpicó, porque como es posible que como pareja no se enterase de los sobornos que recibían de los empresarios para fortalecer la campaña de López Obrador. Si la justicia se aplicase, así como encarcelarían a todos los priistas, panistas y perredistas, la basura que hoy tienen como presidente debería estar en prisión. Pero volvemos a caer al mismo círculo vicioso. ¿Qué es lo que nos satisface y nos emociona para identificarnos con un grupo? Pues cualquier estupidez. Y por el hecho de buscar una identidad de grupo, lo vamos a defender bajo cualquier escenario negativo que se presente alrededor. Así que los que son obradoristas, pues van a defenderlo, aún con todas las pendejadas que les dice todos los días. Porque no sé si a ustedes les pasa, señores, pero créanme, claro, yo escucho de vez en cuando una de las conferencias que da este tipo todas las mañanas, digamos una por semana. Señores, 15 minutos y ya me estoy mareando de las estupideces que él les plantea como información a los mexicanos. Pero están atentos los que son antiobradoristas, así que buscando un error ellos y los otros ensalzando cualquier estupidez que les diga.
Pobre del ingenuo que sigue esta sarta de bufones que se llaman los youtubers, porque es una vergüenza, porque es una manera de comercializar la ignorancia de la gente. Así que pongamos atención en esto. Y ya que les hablé de México, ahora quiero hablarles de Estados Unidos. Y quiero hablarles de Estados Unidos desde una perspectiva más profunda de lo que te vende el mismo Fox, el mismo New York Times, porque el New York Times es obvio que no te va a hablar nada negativo de Joe Biden. Y si te habla algo negativo, lo va a manejar de manera muy superficial. Si escucho lo que dice Fox, toda la cadena de Fox, es obvio que no me van a hablar nada positivo, señores, de Joe Biden. Todo lo negativo. El mismo escenario, pero contrario a lo que se vio con Donald Trump. El New York Times, el Washington Post, es obvio que en el gobierno de Donald Trump no iban a hablar nada positivo. Pero cuando veías, leías o escuchabas algo de Fox News, todo era maravilloso con el señor Donald Trump. No, Rubén. No. El estereotipo de un empresario para México, y más ellos que se han beneficiado precisamente de las cúpulas políticas y que se siguen beneficiando con el actual de gobierno, todavía hay un sector que lo rechaza. Y ese sector lo rechaza la clase media. Si la clase media realmente jugase el papel determinante, señores, ninguno de los hoy presidentes que ha tenido México en los últimos 30 años los tendríamos. Una pregunta. A ver, creo que México es... Déjame leer porque aquí hay varios. Que México es viable y que llegue a ser presidente hasta no. Fíjate que no, Pilar. Aunque él adjudica que es el no, fíjate que no. Hay un sector que no reacciona, y es la clase media. Pero la clase media sabe que si este pendejo que tienes hoy como presidente lo soportas, es porque es más priista que morenista. El que hoy tienes como presidente, a final de cuentas, se siguen beneficiando los mismos. Aunque hoy te haga sentir que para todo primero los pobres, pero a final de cuentas da cabida y espacio para que un Carlos Salinas, un Ricardo Salinas Pliego siga haciendo todo su beneficio. Dice Ronnie, ¿qué papel juega Canadá entre Estados Unidos y México? Mira, Canadá, desde mi punto de vista, es un referente cuando hablamos del sector laboral. Y hablo del sector de la mano de obra, amigo Ronnie Moreno. Y si tú ves en el mismo tratado que ha sostenido y que se gestó desde el 94, pero se reestructuró en el arribo de Donald Trump, si alguien se preocupó por encontrar un equilibrio precisamente en el salario, en los sueldos que tiene que tener la clase trabajadora, fue Canadá. Estados Unidos asumió lo que había dicho el gobierno canadiense para que así de una u otra manera minimizase, ¿no?, el traslado de empresas a hacer maquila en México. ¿Vale? Ok, déjame terminar la idea. Entonces, Canadá juega un papel determinante porque hay ciertos valores más fuertes en Canadá en algunos segmentos o en algunas áreas que el propio Estados Unidos. Pero ya en una decisión determinante, mi estimado Ronnie Moreno, creo que lo más emblemático que te puedo decir que cuando Canadá tiene que decidir entre México y Estados Unidos es aquella reunión que sostuvo Barack Obama, que sostuvo el mandatario de Canadá y Peña Nieto. Al final del día los que deciden es Estados Unidos y Canadá, ¿no? México nada más es un proveedor de la misma maquila que tienen estos países en nuestro país y por consecuencia dan cabida a sus mismos productos canadienses o estadounidenses. ¿Vale? No se contesta. Ok, Rubén habla. ¿Qué opinas de la elección de Perú? Tengo desde el día domingo, Rubén, desde el día domingo revisando los resultados. Las últimas 12 horas, brother, desde hace 12 horas estaba al 96.44% y ya Castillo tenía
una ventaja de menos de 1 punto porcentual sobre Keiko Fujimori. Pero te digo una cosa, esa campaña tuvo tantos recursos de Venezuela, aún con toda la pobreza, que es obvio que le daría respiro a todos esos gobiernos de izquierda que en teoría quieren implementar, ¿no?, un bloque socialista en América Latina. Y que Perú llegue a ese escenario, pues imagínate, todas las herramientas ahorita en medios de comunicación apuntan a que quieren imponer a este personaje. Yo no lo niego, que tiene muchos seguidores y que posiblemente podría hasta ganar porque ganó la primera vuelta, pero lo que es real es que sería un daño irreparable para Perú. Buscó las condiciones, Pilar, déjame decirte, el hecho de extender el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia te da una idea, ¿no? Como lo hizo el gobernador de Baja California, ¿no? El tipejo que quería quedarse los 5 años, Bonilla. Entonces mides también la reacción de las instituciones y él lanza pruebas para ver cómo reacciona la gente. Creo que con esta configuración, que no es del todo óptima, de la disque oposición en la Cámara de Diputados y el Senado, lo va a detener un poco esa ambición que se planteó, ¿no? Porque él se llama maderista y que el sufragio efectivo no es reelección, pero esta basura no sabe hacer otra cosa que dedicarse a la política, Pilar Rivera. No sabe producir ni crear nada. No tiene la capacidad de decir, bajo este esquema, los hoy apoyos que le doy a los adultos se puede cuatriplicar si me dedico a generar empleo para que la gente pueda generar más recursos y por consecuencia existe un mayor cobro de impuestos sin alterarlos, sino acumular más impuestos y, dicho de otra manera, fortalecer más programas sociales. Dice, no entiendo cómo alguien en estos tiempos con tanta información puede votar por... Es la ignorancia, hermano Alfredo. A ver, Alfredo, a ver, la prueba fue España. ¿Qué pasó en España? Un tipo se plantea la posibilidad de llegar al gobierno con el PSOE y lo hacen vicepresidente, y ya en la práctica, cuando le dicen, ok, a ver, llevemos a la práctica, a la realidad, lo que tú quieres proponer. ¿Qué propuso? Confrontación, y por consecuencia siempre eran los gobiernos neoliberales. Así es que el discurso de López Obrador ni es de él, ni todos los estribillos son copia de los mismos que han utilizado y que les dio resultado. Dice, Raúl, ¿puede salir perdiendo Biden si sigue la confrontación cochina que inició con Donald Trump? Mira, Rubén, ese es el tema fuerte del día de hoy. Ayúdenme a compartirnos, señores. Ese es el tema fuerte, Rubén. Ya no hay preguntas de México porque quiero entrar al tema más maravilloso, que es, a ver, la supuesta guerra comercial entre Joe Biden y el gobierno de China que inició precisamente Donald Trump. Ese es el tema fuerte. A mí me fascina la geopolítica desde otra trinchera, no al estilo de Alfredo Jalife, que practica la geopolítica de Tepito y el tipo no tiene la más remota idea porque nada más hace una réplica de lo que dice Wall Street Journal o The Economy y dice que es un sabio, pobre pendejo. Pero bueno, vamos entendiendo esto. Esa pregunta que hace Rubén sí me gustaría extenderla. ¿Hay alguna pregunta más de México? Desde mi opinión, yo les doy mi opinión. Ojalá me ayuden a compartir, señores, os voy a agradecer mucho para ir agregando un poquito más de audiencia. A ver si logramos voy a ser más consecuente en las transmisiones. Ayúdenme a compartir, se los voy a agradecer mucho, señores. A ver, ¿hay alguna pregunta más de México? Es que el tema de China da para mucho, mucho y más. Bueno, déjenme ir a un pequeño corte comercial y regresamos, señores.
Pues ya estamos aquí de regreso, señores, con el tema. Les voy a dar la introducción para que mañana me acompañen a ver, no es cierto, el jueves, porque mañana voy a estar bien ocupado. El jueves los veo a las 9 de la noche, si pueden, el jueves a las 9, todos los días a las 9, excepto los miércoles. Los invito a que hagamos estos análisis. Pero voy a dar la introducción de un tema que les preparé, porque es el tema más importante que hay en Estados Unidos, al igual que la migración, ocupa una prioridad determinante para el gobierno de Joe Biden, con Biden para confrontar totalmente a China. Veo mucho más a gusto a los gobiernos de India, Taiwán, Japón y Corea del Sur con Biden para confrontar totalmente a China. ¿Qué puede decir con el gobernador de Tamaulipas y por qué no fue a prisión? Jesús, te contesto algo rápido. Creo que lo que no hizo el Poder Judicial lo va a hacer la nueva configuración del Congreso local en Tamaulipas, Jesús. Ya no le favorece mucho al gobernador cabeza de vaca. Y el juego de prisión en ese mediático, ahora recuérdate que tú justificaste el aval. Acuérdate que esto es estrategia del gobierno federal para minimizar a un opositor, ¿no? Pero si tú justificas que es el Congreso el que sostiene tu autoridad como gobernador de una entidad, pues tú mismo diste pauta para que sea el mismo Congreso el que te habrá de juzgar. Pero ¿qué pasa si el Congreso nuevo que habrá de entrar no te favorece? Pues con la misma arma que tú utilizaste para defenderte, es la misma arma que te va a hundir. Así que mi proyecto y mi expectativa, lo que le va a pasar a cabeza de vaca, es que lo que no hizo el Congreso pasado, que le favorecía a él, lo va a hacer el Congreso actual, que habrá de consolidarse ya en las siguientes semanas, ¿no? Y que habrá de tomar la decisión si mantienen o no en la gobernatura a ese gobernador, ¿no? Que todos están vinculados a la corrupción. Así que esa respuesta se da en la nueva instalación del Congreso. Bien, déjenme decirles algo. Todo empieza así. El 27 de mayo del 2021, Joe Biden expresa este comentario. Atención en ello. China cree que será dueña de Estados Unidos dentro de 15 años. Eso dijo Joe Biden. Dice, China, según Biden, puede ser la dueña de Estados Unidos en 15 años, según Joe Biden. Déjeme leer a mi hermano Héctor Carvajal, ¿no? Deme un segundo, porque me gusta leer los comentarios y como son amigos de mucho tiempo. Dice, el fanatismo no es agradable y es por no aceptar las cosas como son. Si la mayoría determina una cosa, no debemos insultar ni renegar de su decisión. No podemos obligar a los demás a pensar como nosotros, pues eso nos convertiría en dictadores. Ahora se trata de volver a unirse para tratar de resolver los problemas que tenemos como sociedad sin importar quién gobierne, ya que son problemas nuestros y a nosotros sí nos interesa que se resuelvan, pues nosotros somos los que los padecemos. Bien, ahora les mando un gran abrazo y saludos a todos. Buen comentario, Héctor. Eso pasó el 27 de mayo, eso fue el mensaje que sacudió a los estadounidenses. El propio presidente considera que China puede adueñarse de Estados Unidos en 15 años. O sea, ¿te está diciendo que entonces todo lo que pensaba Donald Trump era cierto? Y en aquel entonces los demócratas asumían que alucinaba a Donald Trump con China. ¿Qué significa esto? Dice, estamos en una batalla entre demócratas y este tipo de gobiernos autócratas. Así decía el presidente de las tropas en la base conjunta en Hampton. Cuando más complicado se vuelve el mundo, más difícil es para las democracias unirse y llegar a un consenso. Dice, he pasado más tiempo con el presidente Xi Jinping de China que con cualquier otro líder mundial. Durante 24 horas de reuniones privadas con él, con solo un intérprete, 17,000 millas viajando con él en China y aquí. Así detallaba el presidente Joe Biden. Él cree firmemente en China. Antes del año 2030 o 35 será dueña de Estados Unidos porque las autocracias pueden tomar decisiones propias. Fíjense, ¿no? Eso decía Joe Biden. Pero si yo me remonto a agosto del 2020, ¿qué decía el presidente Donald Trump y que era criticado por los demócratas? El presidente Donald Trump aseguraba en una entrevista radiofónica en agosto del 2020 que si pierde las elecciones el próximo 3 de noviembre, China superará a Estados Unidos como superpotencia mundial, forzando a sus ciudadanos a hablar en chino. Si no ganó las elecciones, China será dueña de Estados Unidos. O sea, quien habló
de que el país asiático se podía adueñar de Estados Unidos no era precisamente Joe Biden, fue Donald Trump. Dice, de igual forma destacó que durante su administración se han obtenido miles de millones de dólares en aranceles a las exportaciones chinas, dinero que ha sido destinado a apoyar a los agricultores y que ha ingresado al tesoro del país. Esto es una verdad a medias, porque tampoco es como lo manejaba Donald Trump. Dice, estas son algunas razones por las que Donald Trump considera que China es un enemigo para Estados Unidos. China le ha quitado puestos de trabajo a los estadounidenses. Fíjense, tiene lógica muchas cosas de lo que decía Donald Trump. Y que los demócratas en aquel entonces decían, no, eso no tiene nada que ver. Pues ahora se revierte. Señores, ya es noche y el tema, miren, les tengo todo este material de China, todo, no se imaginan todo este material. Pero, ¿qué les parece si lo dejamos para mañana, para el jueves? Ojalá sea el tema China y lo que trae ese tema como repercusión, señores, pues a nosotros, como inmigrantes en este país, y que sacude al mundo entero. Pero necesitamos informarnos un poco más. Hoy le llamé a este programa Desde Cero porque quiero nuevamente volver a sostener estas charlas con ustedes, interactuar, conocer más o menos la expectativa hacia dónde vamos y ojalá hagamos una comunidad realmente que tenga la capacidad de cuestionar. Yo no vengo a convencer a nadie, pero sí me agrada que se argumente cuando alguien no piensa igual que yo, me argumente para yo aprender de ustedes. Hagamos de esto algo que valga la pena. La verdad, yo los exhorto a que el próximo jueves a las 9 de la noche nos reunamos más, un poquito más. Hoy anduvimos en el rango de 25 o 27 personas, está bien. Ojalá podamos cada semana ir aumentando un número determinado de personas y ojalá compartan estas transmisiones. La idea es informarnos un poquito más. Sé que no es la típica fuente de información a la que están acostumbrados. Aquí no es amarillismo, aquí la idea es que desmenucemos todo o cada noticia y veamos cuáles son los intereses que se esconden detrás de ella. Yo les agradezco mucho, señores. Estamos en comunicación. Nos vemos el jueves a las 9 de la noche y ayúdenme a compartir este tipo de programas. Creo que sería muy interesante que más gente. No me agradan las denostaciones, me agrada más cuando trae alguien un argumento. No, gracias, Pilar. La idea es, voy a volver a retomar esto bien fuerte, que a todos los días, excepto los miércoles, todos los días a las 9 de la noche, aunque sea una hora, cuando ustedes ya pues se tengan que ir a descansar, yo también me tengo que ir a descansar, pero lo importante es que tengamos una idea diferente y así, de una o de otra manera, podemos ir salpicando a todos aquellos que están incrustados en la misma ignorancia y que no van a salir de ella si no hay un argumento totalmente distinto. Cuídense mucho, que pasen muy buenas noches y nos vemos el jueves. Voy a tratar de activar las cuentas en YouTube, en Facebook, la gente que nos quiera ver en YouTube, en Facebook, donde ustedes quieran. Hasta el jueves, hermano Efren. Y Efren, me siento orgulloso de que lo más importante que pasó en la jornada electoral, nuevamente aparece en el escenario nuestras comunidades indígenas, la meseta purépecha. Y un orgullo que en esa meseta purépecha esté Nahuatzen. Así que, señores, mis respetos para esa comunidad que fue lo mejor que pudo haber pasado el 6 de junio. La dignidad del mexicano, de verdad, fue un ejemplo palpable de lo que hicieron las comunidades indígenas. Ojalá aprendamos de ellos. Muy buenas noches, señores. Nos vemos el jueves.